¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Para el concurso del Consejo Nacional Electoral Definitivo se registraron 73 postulantes patrocinados por 98 organizaciones. La Comisión Técnica tiene ahora 5 días para verificar el cumplimiento de los requisitos. Además, el Pleno decidió acerca de la evaluación del Tribunal Contencioso Electoral. María Gracia Acosta informa. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tras escuchar la lectura del informe técnico de evaluación a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, tomó la decisión de cesar a 3 de los 5 jueces. Cesar en funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo del 2016 al 2012 de Magíster Mónica Rodríguez Ayala y doctor Vicente Cárdenas Cedillo, y cesar en sus funciones prorrogadas al doctor Miguel Ángel Pérez Astudillo como juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. El juez Arturo Cabrera no fue cesado, pues se justifica que habría cumplido con su trabajo y su designación estaría entre los parámetros legales. Y por su parte también la jueza Patricia Guaycha no fue evaluada, pues llegó de manera posterior. También informaron que se registraron 73 postulantes a nivel nacional para el concurso de selección de consejeros definitivos del Consejo Nacional Electoral. Estos patrocinados por 98 organizaciones entre partidos y movimientos políticos, que son 15, universidades y escuelas politécnicas 14 y colegios profesionales y organizaciones, en total 69. Para el proceso de impugnación ciudadana, el Pleno debe decidir sobre 14 postulantes, no más. En 2 grupos, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral habían presentado sus alegatos de defensa. Y el Consejo de la Judicatura resolvió iniciar la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. En ese contexto, el presidente del organismo, Marcelo Merlo, anunció que la próxima semana el Consejo aprobará la metodología para valorar el desempeño de los 21 jueces nacionales. El vocal Juan Pablo Albán aseguró que la evaluación no tiene afán persecutorio, sino la finalidad de establecer, entre otras cosas, el desempeño ético de los magistrados. Añadió que por esta razón en el proceso también se tomarán en cuenta los exámenes recientes que la Contraloría ha realizado al patrimonio de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. El presidente Lenín Moreno viajará a Japón del 5 al 7 de septiembre en visita oficial con el fin de profundizar el diálogo político, fomentar el comercio bilateral y avanzar mecanismos de inversiones en sectores estratégicos. El primer mandatario viajará acompañado de su esposa Rocío de Moreno, del canciller José Valencia, del ministro de Economía Richard Martínez y del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana. Se unirá a la delegación un grupo de empresarios pertenecientes a diferentes sectores de la producción. El juez Luis Enríquez decidirá en las próximas horas si llama o no a juicio por peculado al ex secretario del Agua, Walter Solís. La audiencia se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Paul Cuello informa. Aquí en la Corte Nacional de Justicia se lleva a cabo la audiencia de preparatoria de juicio en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y otros 6 ciudadanos por el presunto delito de peculado. La mayoría de los abogados han señalado que el proceso debe quedar nulo, ya que este mismo proceso fue archivado por el exfiscal general Galo Chiriboga y que fue reabierto por el destituido fiscal Carlos Vaca Mancheno. Es nulo. Quien denunció todos los atropellos que se cometieron en este caso de pagos indebidos fue el ingeniero Walter Solís. Y ese proceso continúa abierto. Ese proceso continúa abierto en la unidad judicial de Ñaquito, en el cual él es el denunciante. Y él denunció a los 30, 40 beneficiarios de esos cheques. Él denunció a las personas que se apropiaron de ese dinero. Y sorpresivamente, por arte de magia, ahora, y sabemos que en una actuación ilegal del destituido ex fiscal general del Estado, actuó en contra de derecho y con dolo para perjudicar al ingeniero Walter Solís. ¿Cuándo presentó esa denuncia? Hasta el momento se espera la deliberación del juez Luis Enrique para ver si llama a juicio al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Continuamos con más información. Organizaciones sociales y de mujeres muestran su preocupación por la desaparición del Ministerio de Justicia, porque aseguran que ello pondrá en riesgo la implementación de la Ley de Prevención de la Violencia en el país. La indefensión es otro de los argumentos. Ha pasado una semana desde que el gobierno anunció la reducción del tamaño del Estado como parte de las medidas económicas que buscan una estabilidad fiscal. La fusión de 10 ministerios y 4 instituciones públicas entre sí genera preocupación en el sector social. Para la Coalición Nacional de Mujeres, uno de los mayores conflictos será la desaparición del Ministerio de Justicia, que según lo anunciado por el gobierno se unirá con la Secretaría de Gestión de la Política para crear el Ministerio de Política y Derechos Humanos.
No hay claridad ni ninguna explicación sobre las razones que han llevado al gobierno a tomar esta decisión. Poner a la ley de violencia en el Ministerio de la Política es ponerle en un saco roto. Estará al vaivén de los intereses políticos de los grupos de turno. Para la coordinadora de la Red Nacional de Casas de Acogida, Geraldine Guerra, a estas inquietudes se suma el desembolso de presupuesto anual para las casas de acogida y centros de atención a cargo del Ministerio de Justicia. El presupuesto global de eso son $2 millones. Al momento nos han entregado 2 meses de financiamiento. 2 meses, estamos en agosto. Con la fusión, insisten, se vulnerarán derechos, pues el Estado no ha anunciado cómo se traspasará las funciones que tenía esta cartera del Estado, afectando a víctimas de violencia en la resolución de sus casos. Nuestros procesos de reparación están quedando prácticamente en el limbo. Hacen un llamado para que el presidente Lenín Moreno converse con los sectores sociales y transparente los procesos que llevarán a la fusión de ministerios, sin que se pierdan las competencias de cada uno de ellos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El complejo donde se instaló la Asamblea Constituyente en el 2008, convertido hoy en un centro cívico, buscará la autosustentabilidad, pues genera millonarios costos para el gobierno. Pese a generar ahorro en el alquiler de salones para eventos públicos, no retorna ni en un 10% de lo que recibe. 8.000 metros cuadrados de construcción en un terreno de 5,4 hectáreas al pie del Cerro Montecristi, en el cantón del mismo nombre en Manabí. Es el Centro Cívico Ciudad Alfaro, una de las obras símbolo de la Revolución Ciudadana. Estuvo listo a finales de 2007 y el costo de su construcción superó los $5 millones. Durante aproximadamente 8 meses fue la sede de debates protagonizados por 130 asambleístas y el punto de encuentro de diversos colectivos sociales en el marco del proceso constituyente, proceso que terminó en octubre de 2008 cuando la nueva Carta Magna entró en vigor. Desde 2009, el otrora centro del debate de la política nacional pasó a convertirse en un centro cívico y para ello se efectuaron adecuaciones por aproximadamente $2 millones. Tenemos el área de visita al mausoleo del general. Tenemos un archivo histórico. Tenemos una biblioteca. Los programas del centro cívico, su mantenimiento, así como el pago de los salarios de las 58 personas que aquí laboran, dependen del financiamiento que reciben de parte de los ministerios de Cultura y Finanzas. En 2015 ese monto superó los $4 millones. 2 años después, en 2017, tras un recorte, recibieron 1,7 millones. Según sus estadísticas, desde su creación han recibido casi 1,5 millones de visitantes, por lo que no se percibieron ingresos, pues la entrada es gratuita. Algo se recauda, nos cuentan, por el alquiler de salones a empresas privadas, pero es mínimo. La administración del Centro Cívico Ciudad Alfaro admite que desde aquí no se genera ni el 10% del monto que el gobierno central les asigna. Y es que dicen que la idea no es generar ganancias económicas, sino más bien simbólicas. Sin embargo, ahora aseguran que es necesario caminar hacia la autosustentabilidad. Algunas propuestas se plantean desde el municipio de Montecristi. Hacer tal vez un centro de convenciones que empiece a generar. Si siguen bajando los presupuestos, ustedes ven, no se podrá mantener. Considero que es importante que haya economías mixtas que nos ayuden a sobrevivir. Por supuesto que sí. Las propuestas entonces se harán desde aquí para poder aprovechar a esta millonaria obra construida en época de bonanza, pero hoy en tiempos de austeridad. Con imágenes de Rodolfo Soto desde Montecristi, Manabí, Carlos Acoto, 24 horas. Distribuidores de combustible anuncian que dejarán de abastecerse en medida de protesta ante el bajo margen de comercialización. La acción, que sería en todo el país, empezaría a aplicarse en los próximos días si no logran un acuerdo con el gobierno. La decisión la tomamos el 8 de agosto de no comprar combustible, todos los productos. Hemos coordinado con todo el país y todo el país está en la misma posición. Guayas está tomando la iniciativa, pero estamos coordinados en este momento. Nos hemos comunicado con todo el país, con todas las provincias, y todas las provincias están asumiendo la misma posición porque todos estamos con los mismos problemas. El sector exportador está dispuesto a que se revise el subsidio del diésel industrial. Las conversaciones con el gobierno iniciarán la próxima semana. Entre 150 a 200 millones de dólares representa el gasto del subsidio para este sector.
La revisión del subsidio al diésel industrial no quedará en anuncios. Las reuniones entre las autoridades del gobierno y los empresarios comenzarán la próxima semana. Al menos desde el sector exportador están dispuestos a sentarse a la mesa. Esto no es una lucha de poderes de ceder o no ceder. Yo creo que es un análisis netamente técnico, insisto, para cada sector y salir con propuestas pragmáticas, compensatorias, quizás entendiendo y siempre teniendo en cuenta el equilibrio fiscal con el equilibrio de la competitividad. De los 900 millones de dólares que se gasta en subsidio al diésel anualmente, entre 150 y 200 millones corresponde a las industrias que exportan. Pero pese a la apertura, dicen que existen sectores sensibles. Pesca y camarón son dos de ellos. Desde el sector camaronero aseguran que el impacto sería de 10 centavos por libra de camarón. En este caso es un impacto directo a nuestro costo de exportación, que es comparado con los precios de venta de los países competidores que están buscando mercados al igual que el Ecuador, y por tanto el riesgo de poder perder mercado. El contexto del sector camaronero a la fecha demanda que cualquier compensación que pueda venir del Estado la analicemos con la seriedad del caso. La entrega de certificados de abonos tributarios o de drawback es algo que miran con desconfianza, pues actualmente existe una deuda de 100 millones de dólares en el sector exportador, mientras que la opción de migrar a fuentes de energía alternativas, al menos en el sector camaronero, saben que no es fácil. Hemos visto el escenario de migrar a energía eléctrica desde el año 2013. Han pasado 5 años y muy poco se ha avanzado por diferentes razones. Todavía faltan ciertas obras de infraestructura necesarias para poder llevar el servicio de energía eléctrica al sector camaronero. No se nos habla de una certeza de tarifa. El día exacto del inicio de las reuniones está por definirse. Dayana Monroy, 24 horas. La instrucción fiscal por delito flagrante en contra del policía en el caso de enfrentamientos entre policías y pobladores de Mascarilla en Imbabura avanza según lo planificado en los 6 primeros días de investigación. Según el doctor Fernando Aro, fiscal de turno en Ibarra, quien estuvo a cargo la madrugada del 24 de agosto en la audiencia de formulación de cargos en contra del uniformado David B., de 31 años, que disparó a Andrés P., asegura se tomaron todas las precauciones necesarias según las evidencias oficiales. El video del ECU 911, que en este caso viene a ser el video oficial. Más no me he basado en este caso de los videos que circulan por las redes sociales, porque obviamente no es un tema netamente técnico y jurídico. Autoridades policiales y gubernamentales en Imbabura afirman que existen nuevas evidencias en contra de los cabecillas de los disturbios en Mascarilla. El robo de motocicletas, de uniformes y de pertrechos de la unidad policial de Mascarilla. Aparte las agresiones de que fuimos objeto, nosotros que estuvimos ahí. Ya tendremos que hacer un peritaje posterior para saber cuál es el monto de inversión de recuperación de este sector, pero insisto, no vamos a descuidar la seguridad en la provincia de Imbabura. El policía involucrado del hecho se encuentra fuera de la ciudad de Ibarra, privado de su libertad, a la espera de la nueva audiencia de dictamen para conocer si la sentencia será la máxima en su proceso. Obviamente se tuvo que formular cargos por el delito de homicidio establecido en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Recién el 30 de septiembre se conocerá fecha y hora de la audiencia definitiva, en este caso que llegó a conocimiento nacional a través de las redes sociales. Desde Ibarra, Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas.